Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a empezar a trabajar en lo que es su cuaderno de medio social y natural, de lo cual el día de hoy vamos a aprender lo que son los seres vivos. Pues los seres vivos son todos los organismos que poseen una vida, que realizan distintas actividades para poder sobrevivir y también tienen lo que son una capacidad de poder adaptarse al medio en el que se encuentran. De los seres vivos existe una infinidad. Hay de diferentes tamaños, diferentes tipos, diferentes colores, diferentes texturas y diferentes lugares en los que habitan. Entonces, por lo cual, para poder clasificar de una manera ordenada a todos los seres vivos, se han clasificado en 5 grandes reinos que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, chicos y chicas, acá tenemos los 5 grandes reinos donde se organizan los seres vivos. Tenemos como primer reino lo que es el reino de las bacterias, por lo cual podemos observar nosotros en la imagen, ¿verdad? Lo que son las bacterias. Sabemos que existen tanto bacterias dañinas como bacterias que no son dañinas, pero son seres vivos que se encuentran en nuestro planeta. Luego tenemos el reino de los protistas, que este reino pues son como células que también son seres vivos, aunque tal vez nosotros digamos no tienen ojos, no tienen orejas, pero son también seres vivos. No por el hecho de que no tengan ojos o que no tengan un rostro, no sean seres vivos. Luego tenemos el reino de los hongos, ya que existe una gran infinidad de tipos de hongos que se van dividiendo en lo que es el reino de los hongos. Acá tenemos también el reino de las plantas. Nosotros conocemos a las plantas, tanto plantas medicinales, plantas de frutas. Existen diferentes tipos de plantas también. Acá tenemos un naranjo, que es una planta y nos da su fruto, ¿verdad? Y las plantas también son seres vivos, a pesar de que no tengan lo que sean un rostro, una cara o que no hablen, son seres vivos también. Y por último acá tenemos el reino de los animales, y que claramente nosotros ya conocemos a los animales. Hay tanto animales domésticos, animales acuáticos, animales aéreos. Entonces todos los animales se clasifican en un solo reino de animales y ya de ahí se pueden subdividir en diferentes categorías. Y estos son entonces los 5 grandes reinos en los que se dividen todos los seres vivos. Cabe mencionar que nosotros los humanos estamos clasificados en el reino de los animales. Nosotros formamos parte de lo que es este reino. Algunas de las funciones de los seres vivos son las que vamos a mencionar ahora. Tenemos la reproducción, la alimentación y que los seres vivos se relacionan. Al hablar de la reproducción, pues los seres vivos tienen que reproducirse, se originan por medio de la reproducción, y acá podemos observar a un cangrejo que es la madre de un cangrejo bebé que está más pequeño, ¿verdad? Los seres vivos tienen que reproducirse para poder seguir existiendo. Ahora tenemos también lo que es la alimentación. Los seres vivos obtienen lo que son sus nutrientes por medio de la alimentación. Y acá podemos observar a una vaca, ¿verdad? Que ella se alimenta de lo que es el césped que podemos observar acá también. Es importante que todos los seres vivos se alimenten constantemente para poder mantenerse con vida. Y luego acá tenemos que los seres vivos también se relacionan. Los seres vivos tienen que relacionarse con seres de su misma especie o pueden ser incluso con seres de otra especie. Por ejemplo, acá podemos ver un hongo que ya sabemos que es proveniente del reino de los hongos. Tenemos animales, una hormiga, una oruga, una abeja, y tenemos lo que son plantas. Podemos observar acá y podemos observar una flor. Son diferentes seres vivos de diferentes especies, pero que se relacionan entre ellos para poder crear lo que es el ambiente en el que viven. Y acá tenemos lo que es un pequeño mapa del cual vamos a hablar sobre las características y funciones que tienen lo que son los animales y las plantas. Ya sabemos que existe el reino animal. Acá tenemos un león como un ejemplo. También tenemos lo que son las plantas, que pertenecen a lo que son los seres vivos, y vemos acá el ejemplo de un árbol de naranja. Entonces acá tenemos las características, y esta flecha que acá nos habla de características de los animales y acá características de las plantas.
Tenemos acá que los animales respiran oxígeno. Los animales somos seres vivos de los cuales necesitamos respirar oxígeno para poder vivir, mientras que las plantas son quienes nos proporcionan ese oxígeno que nosotros respiramos. Luego tenemos acá que los animales tenemos la capacidad de poder desplazarnos, de poder movernos de donde estamos, mientras que las plantas siempre permanecen en el mismo lugar. Las plantas no tienen esa capacidad, al menos que seamos nosotros quienes la tomamos y la movemos. Pero ellas por sí solas no pueden desplazarse, mientras que los animales sí pueden. Luego tenemos la otra característica de los animales, que se alimentan de otros seres. Ya sea que comamos carne de otros seres o comamos lo que son plantas que también son otros seres. Entonces, los animales siempre nos alimentamos de lo que son otros seres, ya sea de su carne o de las plantas. Mientras que las plantas acá dice que ellas fabrican su propio alimento. Las plantas son seres capaces de poder fabricar su propio alimento por medio de un proceso llamado fotosíntesis. Entonces, vemos acá que podemos diferenciarnos bastante de lo que son las plantas, ¿verdad? Pero siempre seremos seres vivos, tanto animales como plantas. Y luego tenemos lo que son las funciones. Y en las funciones vemos acá la flecha, que son las mismas para cada tipo de ser, ya sea animal o sea planta. Y tenemos acá entonces lo que son las funciones, que dice que los seres vivos nacen, crecen, respiran, se alimentan, se reproducen para poder seguir existiendo y mueren. Entonces vemos acá prácticamente todas las funciones que realizamos lo que son los seres vivos. Necesitamos nacer para poder estar vivos. Luego pasamos por un proceso en el cual crecemos. Los seres vivos respiran, claro que sí. Nos tenemos que alimentar para poder seguir estando con vida. Nos reproducimos para que nuestra especie pueda seguir existiendo y al final pues morimos, para que se cierre lo que es el ciclo de nuestra vida y que existan más seres que sigan con este ciclo para poder seguir teniendo en pie lo que es nuestro planeta. Y ya por último vamos a hablar de los animales, porque como vimos anteriormente, los animales pueden desplazarse, ¿verdad? Y otra característica que les mencioné desde el principio de los seres vivos es que los seres vivos pueden adaptarse al medio en el que se encuentran. Entonces acá vamos a hablar sobre los animales se desplazan según el medio en el que habitan, o sea que estos animales se adaptan al lugar en el que viven y para poder desplazarse. Entonces vemos acá. Vamos con el primer ejemplo, tenemos a lo que es un pez globo. Como sabemos, los peces globos pues viven en lo que es el agua. Entonces los animales, que viven en lo que es el agua, ya sea un río, un mar, un lago, estos peces necesitan poder nadar. Todos los tipos de animales. Hay algunos animales que necesitan lo que son sus aletas para poder nadar, pero no todos los animales lo tienen. Pero como viven en el mar, tienen que saber nadar para poder desplazarse, para poder moverse del lugar en el que están. Luego podemos ver el siguiente ejemplo, tenemos acá un león. Entonces los animales que habitan en la tierra necesitan tener lo que son sus piernas para poder moverse y también incluso hay animales que no las poseen, pero ellos pueden arrastrarse. Ellos siempre pueden moverse según el lugar en el que se encuentran, ya sea que los animales puedan correr, saltar, caminar para poder desplazarse, ¿verdad? Y por último vemos acá este ejemplo donde vemos a un águila, donde vamos a hablar sobre los animales que viven en el aire. Los animales que viven en el aire necesitan lo que son sus alas con plumas para poder desplazarse, para poder volar. Entonces vemos acá el águila que tiene sus alas, ¿verdad? Para poder volar en el cielo y poder desplazarse de sus lugares, porque todos los animales necesitan lo que es desplazarse, ya sea para encontrar su alimento o encontrar un nuevo hogar.